para oír la palabra esta mañana. Ya estamos en noviembre. ¿Qué tenemos ahora? 10 de noviembre. Muy bien. Hay algunos que ya días no miro yo. Te mandamos a unos dos varones, 3 varones, a visitar a, no veo al hermano Calderón hoy, no vino el hermano Calderón, no vino el hermano Briones tampoco, ¿verdad? Sí, bueno, ¿quién más falta? No, ni va, tiene 15 días, me pasan muy largas las vacaciones, tiene 15 días. ¿Quién más falta? ¿Verdad? A Oscar, no, ¿verdad? Oscar Cárcamo, sí. ¿Te acuerdas de Oscar Cárcamo? Sí, ¿verdad? Ya tiene como 15 días. ¿Quién más? ¿Quién más? Rey hijo, todavía no viene también. A ver, varones, hay que organizarse y de 2 en 2 podemos ir a visitar. ¿Quién más falta? ¿Quién más? No se faltan más. ¿Quién más falta? ¿De los jóvenes? Héctor Zúñiga. Sí, cierto. Ya no viene. Ya viene. ¿Alguien más que nos haga falta? El día no viene. Y el día no viene de aquí ni acá. A ver, ¿quién? Usted está pensando. A ver, ¿quién más falta? Bueno, mientras se acuerda, hoy no vino la hermana Margarita, sí, la veo hoy la hermana Margarita. ¿Dónde está la hermana Margarita? ¿Dónde está? Margarita. Bendición, hermana Margarita, no falla. Dios bendiga a la hermana Margarita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos creciendo. Claro que estamos creciendo. A ver si ahorita me ayuda con unos pasajes. Vamos a leer estos pasajes y después les digo el tema. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3. Cuando yo acepté a Cristo, en la iglesia eran unos púlpitos grandes y ahí colocaban una Biblia grandota. Era un auxiliar para el pastor, ¿verdad? Cuando él quería leer. Era una Biblia muy grande. Ya esas Biblias grandes ya no salen. Ya ahora hay más chiquitas que ¿verdad? Capítulo 4, versículo 3. ¿Sí? No, yo lo leo acá. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Perdón. Estoy en el 3, ¿verdad? 4:3. Muy bien, vamos a ver. Sí. Vamos a leerlo, pero realmente no era este el que quería leer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No era ese el pasaje, pero Dios sabe por qué lo leímos. Sí, no. Sí. De veras, no tiene nada que ver con el tema. Pero Dios sabe, el Espíritu de Dios mandó un flechazo.
Corintios 3, del 1 al 3. Luego el 6 y el 9, vamos leyendo unos pasajes. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Listo. De manera que yo, hermanos míos, sí, no pude hablaros espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Volví a beber leche y no vianda comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois todavía capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Pregunta, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Versículo 6. El 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Ahora, por favor, busquen el 9. Sarita, el 9. Luego el 11 y el 20. El 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo, ahora qué versículo, versículo 11. El 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estamos ahora en el versículo 20. Versículo 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son malos. Bien. Ahora pasamos a otro pasaje. Nos va a ayudar a entender que todos estos pasajes juegan un conjunto de ideas de lo que Dios quiere alumbrarnos con el tema en el cual vamos a estar esta mañana, y vamos a tener que jugar un papel muy valioso para poder entender. No es algo, ¿cómo se llama? Apocalíptico que vamos a estudiar, sino más bien nuestro interior. Efesios capítulo 1, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Ahora es tan fácil, ¿verdad? Que solo se sienta, lee aquí. Antes no, uno andaba ahí con los textos, viendo que de Efesios, ¿verdad? Ahí estaba batallando. Hoy es tan fácil. 1:17. Listo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, busca otro pasaje ahí cerquita. Efesios 3, 16 al 19. Vuelve a decir, para que os dé. Dios es un Dios dador, un Dios que le gusta dar. Por eso dice con una repetición, para que os dé, para que les dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios quiere derramar fortaleza en el hombre interior. Dios quiere vaciar fortaleza en el hombre interior. Dios quiere trabajar en el hombre interior.
por su espíritu. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, para que seamos capaces. Quiere decir que Dios está vaciando capacidad de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad y la altura. Dios tiene esas cosas. Dios quiere compartirlas para que el hombre interior sea fortalecido. A Cristo se le conoce desde adentro. Desde adentro. No es de afuera. No es de afuera que lo voy a conocer. Es de adentro. Y para ello tenemos que crecer. Tenemos que crecer espiritualmente. El tema. Tenemos que crecer hombre interior. La relación del espíritu hacia nuestro espíritu es hacia adentro. La palabra espíritu es como que dijéramos el corazón, pero no a la pelota, sino no a lo que es, sino en el interior, dentro de nuestras vidas. Y a eso Dios le llama crecer, le llama crecer. Hay varios tipos de crecimiento. Hay varios tipos de crecimiento. No solo hay uno, pero en sí envuelve uno, es que el hombre interior crezca, madure, que reciba capacidad, que reciba madurez en el hombre interior. El hombre natural se preocupa por ir a la barbería, por ir a arreglarse su cabello, las damas, para arreglarse para si se ha pasado un poquito los kilos, pues entonces va a correr o va, ¿cómo se llama?, a un lugar donde son especialistas en rebajar esos kilos. Eso es arreglar el hombre físico. Eso es arreglar el hombre natural, el hombre que se ve. Pero dentro de nosotros tenemos un ser en el cual tenemos que trabajar. Porque Él debe crecer. Él debe crecer. Y somos llamados a crecer. Somos llamados por Dios a crecer. Y hay diversos tipos de crecimiento en nuestra vida. Uno de ellos es creciendo en la gracia. Debemos crecer en la gracia. Cada día debemos crecer en la gracia de Dios en nosotros. Debemos de crecer en la gracia. Debemos de crecer en la fe. Hay que crecer en la fe. Hay que ir madurando en la fe. Cada día debemos crecer en la fe. Otro de los tipos es crecer en amor. Debemos desarrollar muy genuino el amor puro de Dios. Debe crecer, debe mermar el rechazo, debe mermar el resentimiento, debe mermar el odio, debe salir la venganza para que crezca el amor. El amor de Dios puede crecer. En una palabra, hay donde debe ser sustentado, es aprender a perdonar. Quien no aprende a perdonar, le está costando crecer. Debe crecer, no debe ser manejado por la falta de perdón. Tipos de crecimiento. Debe crecer en el conocimiento. Debe crecer diariamente en el conocimiento. ¿Sabe que el conocimiento enriquece el saber? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Debe crecer en el conocimiento. Y nuestra iglesia, nuestra misión
eh, tiene línea para crecer, línea para que seamos bendecidos, línea para que podamos desarrollar nuestra vida en Dios. Todos debemos ser abiertos para crecer. Como en la vida natural existen áreas como crecer en la vida natural, hay diferentes escuelas, tipos de colegios, tipos de idiomas. Hay escuelas diversas para crecer en la vida natural. Igual es en la vida espiritual. Hay diversos dones, diversos talentos, diversas habilidades donde podamos crecer. La Biblia dice que el anhelo de Dios es que conozcamos a Cristo. El anhelo de Dios es que conozcamos a Cristo. El anhelo de Dios es que nos parezcamos. Y esta es la vida eterna. Es que conozcáis a Cristo. Y esta es la vida eterna, que conozcáis a Cristo. El deseo de Dios es que todo creyente pueda crecer. Todo creyente pueda crecer. Todos podemos crecer. Dígale al que está al lado. Todos podemos crecer. Todos podemos crecer. Bienvenido, Daniel. Bienvenido. Ya no lo voy a buscar. Dios nos ayuda. ¿Por dónde vamos? En todos podemos. Ah, qué bonita la letra. El color. Qué bonito, qué bonito. Como que se me pegaron los ojos. Hay muchos libros que hablan de mi crecimiento en Cristo. Mi crecimiento en Cristo. Pero si le damos al revés, diríamos Cristo creciendo en mí. Cristo creciendo en mí. ¿Cuál sería la mejor palabra? ¿Mi crecimiento en Cristo o Cristo creciendo en mí? ¿Cuál sería la mejor palabra? Cristo. ¿Quién debe crecer? ¿Yo o Cristo? Y Cristo va a crecer, ¿en eso se trata? Entonces viene una pregunta. La pregunta es, ¿qué es crecimiento? ¿Qué es crecimiento? ¿Qué no es? No es, pónganme atención a esto, no es que sea malo que yo aprenda textos de memoria, no lo es. Pero fíjense que no es ese verdadero crecimiento. Porque yo conozco personas que conocen y tienen y dice acá y dice allá, pero el crecimiento interior es muy pobre. Es muy pobre. No es que sea malo, pero el crecimiento que tienen es muy escaso. Entonces, ¿qué no es? No es acumulación de textos en mi mente. Tampoco es un activismo que uno sirve acá, que uno sirve allá. A veces estamos en una área, estamos en otra. A veces parecemos pulpo. A veces hacemos una obra, un trabajo aquí, otro trabajo allá, y todo como que todos lo queremos acaparar. No deberíamos estar en tanque, sino más bien ir a una madurez para desarrollar mejor el activismo. El activismo es bueno porque nos mantiene ocupados, pero es solamente un activismo. Quizás sea sin madurez. Es muy importante aprender a crecer en nuestro servicio. Es muy importante aprender a madurar en nuestro servicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la mayoría de nosotros
comenzamos a crecer, a servir en el activismo cristiano sin haber madurado. Sin haber madurado. Y a veces sin haber sido entrenado. Entonces se tropieza con un montón de cosas. Y a veces es herido. A veces uno puede ser herido o puede herir a otros por no tener entrenamiento o por no tener la madurez en el espíritu para no comprender. Por ejemplo, yo era muy grosero cuando alguien caía en pecado. Estoy hablando de yo no sé usted, pero yo en el principio de mi vida se me metió una cuestión de grosería. Entonces era muy severo con el asunto del pecado. Tuve que pasar una experiencia con el pecado para comprender mejor el precio del pecado, con la deuda, y que uno no tiene poder para poder vencer el pecado y el cómo lucha el hombre con el pecado. No sé si me explico. ¿Cómo lucha? ¿Cómo vive el hombre con el pecado? Tuve que tener una experiencia con el pecado. Y el Señor me enseñó que la gracia, el perdón, la sangre es el que tiene el poder para librarnos del pecado. No es como yo lo pueda regañar, no es como yo lo pueda tratar. Entonces necesito una experiencia. ¿Quién maduró? Mi hombre interior. Pablo decía, deudores somos. Realmente pecadores convertidos, pero con deuda. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Cuando uno entiende el poder del perdón, entonces también me es fácil comprender a otros cuando ellos pecan. Claro, lo fácil sería agarrar piedras y decir, aquí estoy con las piedras, para señalar, para enjuiciar, para tratar mal. No, es la carne. No, es que ese aquí, eso le pasó por eso. Pero cuando yo he visto en mi vida, en mi espíritu, y he pensado el poder de la sangre sobre el pecado, puedo comprender. Jesús nos comprendió cuando dice la palabra que él fue tentado en todo. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Cuánto han sido tentados en todo? En todo lo que concierne a usted. ¿Sí? Maravilloso el Señor. Entonces, ¿qué es? La respuesta la tenemos acá. Es el resultado. Y el crecimiento no es por esfuerzo propio. Yo sí voy a crecer, yo sí voy a... Puede ser que esté motivado. Pero el crecimiento es el resultado de la vida de Dios en el creyente. Tiene que ver con el resultado de Dios en el creyente entregada por el nuevo nacimiento. Si no está la vida de Dios, no va a crecer. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, sabes mucha Biblia. Nicodemo, conoces toda la Biblia. Conoces el antiguo de todo el texto hebreo lo conoces. Pero si no naces de nuevo, no vas a crecer. No vas a crecer. Entonces Nicodemo dijo, ¿cómo era eso? ¿Será que yo lo veo meter en el vida de mi mamá? Nicodemo quedó perdido. Quedó perdido. Porque no tiene vida de Dios, valga la palabra, si no tiene a Dios. Si no tiene a Dios. Maravilloso el nombre del Señor. Tengo unos pasajes que leerles aquí. Colosenses 1:6. Colosenses 1:6. A ver, ahorita me ayudas. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Está hablando del reino. Y lleva fruto. Crece. ¿Dónde crece? En nosotros.
desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que se siembra la semilla del reino, la persona viene a ser otra. La persona empieza a crecer, aunque no tenga los cambios, aunque los cambios estén distanciados o se encuentran un poquito a un proceso. Pero lo que vemos en una persona desde el día que entrega su corazón al Señor, lo que vemos es un crecimiento de fe. Un crecimiento de fe, y se le llama niños, se le llama hijos. Eso está en San Juan 1:12. Se le llama hijos. Dios nos ha dado poder para ser sus hijos. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser esos hijos de Dios. Veamos al versículo 13. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacemos de Dios. Diga conmigo, nacemos de Dios. ¿Dónde se inicia el crecimiento? Cuando nacemos de Dios. Al nacer de Dios, se engendra una nueva vida. Al nacer de Dios, se engendra un nuevo ser. Y es la vida de Dios la que ocasiona ese crecimiento. Es la vida de Dios la que proporciona el nuevo ser en nosotros, la nueva naturaleza en nosotros. Muy bien. Hay un elemento base para poder crecer. Y es, ¿qué es? ¿Qué es lo que le damos al bebé para que crezca? A la leche. La leche. Cambiamos la palabra leche y le ponemos alimento. Alimento. Todos los creyentes, toditos, comenzamos por la leche. Y la leche no debe ser leche. Leche con agua ya no es leche. Leche con agua ya no es leche. Hay algunos que beben unos ficheres grandes, pero dejan más agua. Más agua. Por eso no se nutren. Y es colorante lo que beben. Debe ser puro, alimento puro el que debe beber. Igual al creyente, debe comer la palabra. Debe comer la palabra. Y el bebé no se le va a educar porque él no está todavía preparado para recibir educación o doctrina. Él lo que quiere es alimento. Para eso debemos ser madres y padres. Madres y padres. Y Dios dota a la madre. Fíjese que la madre física, ella está dotada para darle de beber a la madre, para que le dé alimento, para que lo atienda, para que lo reciba. Ella es preparada para ser madre. La iglesia es preparada por el Espíritu para ser madre, para que ella arrope, para que ella cuide, para que ella alimente a los recién convertidos. Esta iglesia debe amar a los recién convertidos. Digan amén. Amén. Deben haber muchas madres, muchos padres cuidando a los recién convertidos. Primera de Pedro 2:2. El apóstol Pablo no dijo denle en doctrina, dijo denle en leche, denle en palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezca, y para salvación. Los primeros principios en la vida de un creyente es crecer en la salvación. En la salvación. Él necesita saber y crecer en la vida de salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? Estoy dando una clase yo para recién convertido. El alimento
nutre nuestra vida. La palabra nutre nuestra vida. El alimento nutre. El que come la palabra crece. El que escucha la palabra crece en la fe. Porque el oír de la palabra viene la fe. Si no oye, no recibe el alimento de la palabra, la fe se le escasea, se le muere. Los creyentes necesitan oír la palabra. Y a la medida van creciendo, la fe también va creciendo. Cristo en la fe va creciendo, va creciendo. Nuestra fe hoy día no se parece a cuando la recibimos por primera vez. Cuando la recibimos por primera vez era pequeña, ahora creció. Y dice que debe crecer como el grano de un grano de mostaza. No digo como un grano de maíz o un grano de aguacate. Imagínense cómo fuera la fe, como la semilla de un aguacate. Pero no así, es como el grano de mostaza. ¿A dónde llega su fe? Bueno, es también parte del crecimiento. La base del crecimiento en nuestra vida es la palabra de Dios. Es el alimento de la palabra de Dios. Así como en la vida natural, el hermano Kevin come 3 tiempos. Y todos comemos 3 tiempos. ¿Sí? Bueno, puede ser diferente el tiempo, puede que coma menos, pero ¿qué platos? No importa. Pero siempre come. El creyente debe comer la palabra todos los días. Diga conmigo, voy a comer la palabra todos los días. No el domingo, sino todos los días. ¿Cuándo vas a comer la palabra? Muy bien. Todos los días. El crecimiento, como es la vida de Dios en mi vida, en la vida de Dios, Cristo juega un papel único y número uno. Número uno en mi vida. Si Él no está, el cuerpo no tiene cabeza. Cuerpo sin cabeza, pues está incompleto. El cuerpo necesita una cabeza. Una cabeza. Y el cuerpo no lo es todo. La cabeza juega un papel importante. Dios no nos creó sin cabeza. Dios creó a todo cuerpo con cabeza. Y le puso elementos arriba. Pero también el cuerpo tiene coyunturas y tiene ligamentos. Y esos están en el interior. Ligamentos y coyunturas, que son los que sostienen el cuerpo. Los que sostienen el cuerpo, si no sería una cadera, ¡pum!, se le caería. Entonces sería un cuerpo con una cabeza. No, está enferma, ¡pum!, se le cae. No, mire cómo me meneo. ¿Por qué? Por las coyunturas. Y eso le llama la palabra. Mire qué interesante, qué bonito. Mire cómo le dice la palabra en Colosenses 2:19. 2:19. Dice que el cuerpo debe estar unido a la cabeza. Este capítulo, para poder entender el versículo, este capítulo habla de que los gnósticos rechazaban a Cristo. La palabra gnóstico quiere decir todo conocimiento. Todo conocimiento. Entonces, los gnósticos rechazaban a la cabeza. La cabeza era Cristo. Y por eso dice, y no haciéndose de la cabeza de Cristo. En virtud, es decir, de Él, de quien todo el cuerpo, hablando del reino de la iglesia, uniéndose, ¿por qué? Por las coyunturas y ligamentos. ¿Qué pasa?
con el crecimiento que Dios da. Las coyunturas crecen, los ligamentos crecen, pero todo es manejado por la cabeza. ¿Quién da el crecimiento? La cabeza. Cristo da el crecimiento. Diga conmigo, Cristo da el crecimiento. Y Cristo es el que sostiene ese cuerpo. Dígalo conmigo, Cristo es el que sostiene ese cuerpo. Entonces hay tres palabritas que voy a ver si las encuentro, que se expanden para regar la supremacía de Dios en el cuerpo. La supremacía de Dios, que Dios se entrone en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de nuestra vida. Es la palabra ligado, sostenido y ajustado. Ligado, estoy ligado a la cabeza, estoy sostenido por la cabeza y estoy ajustado en el cuerpo por la cabeza. Para eso se llama ligamentos y coyunturas. El Espíritu de Dios coloca coyunturas en nuestra vida. El Espíritu de Dios coloca, y la palabra tiene esos elementos básicos para que agarran, para que tomemos solidez. Y vemos a un creyente sólido, fuerte ante la tentación, fuerte ante los reclamos del mundo, fuerte ante los ataques de las tinieblas, a un creyente sólido ante la guerra espiritual. Para que agarre solidez, para que se mantenga fuerte. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Diga conmigo, queremos creyentes fuertes. Creyentes fuertes. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño. Mas ahora ya soy adulto, ahora ya crecí. ¿Cómo es que crezco? Crezco a través de la expansión, es decir, la amplitud, el desarrollo, la supremacía de Dios, cuando Él toma el lugar de y de todas mis emociones. Nutrición, por eso se llama nutrición. Alabado el nombre de Jesús. Bueno, el deseo es que Cristo sea formado. Pablo dice, yo cuando fui a ustedes, a los de Corinto era un puerto, parecido a la Ceiba, era un puerto. Y todos conocemos la idiosincrasia de los puertos. Pero había una iglesia ahí que tenía diversos dones, era una iglesia que tenía diversos problemas de todo tipo. Ahora iglesia es parecida, ¿verdad? Una iglesia conflictiva, una iglesia con mucho conocimiento y al mismo tiempo falto de conocimiento. Había de todo en esa iglesia de Corinto. Hasta de la resurrección, de ofrenda a los santos, de los muertos y de todo había ahí. Ahora pregunto, ¿cuál era la valorización que le daba el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? ¿Había crecido la iglesia de Corinto con todo lo que tenía, mover de dones, mover de lengua, mover de sobrenatural? ¿Había crecido Corinto? Pablo dijo, no, la verdad ustedes no han crecido, la verdad ustedes no han desarrollado. Quiere decir que alguien puede tener dones y no haber desarrollado. Alguien puede tener dones sobrenaturales, pero no haber crecido lo suficiente. Y el Señor dice, en el día final dice, yo nunca les conocí, nunca estuvieron conmigo. Pero tenía dones, pero yo nunca les conocí. Lo importante en el reino es que el Señor nos conoce. No me escucharon. Lo importante en el reino es que el Señor nos conozca. Si no nos conoce, va a decir, yo nunca le conocí. No, Señor, pero yo echaba fuera demonios. No, Señor, pero yo tengo un título de una maestría de teología. Sí, pero eso qué me importa a mí. Yo nunca le conocí. Lo importante es ser conocido por el Señor. Pablo dice, yo no les pude hablar a ustedes como era mi querer, era mi desear.
A ver, de nuevo, primera de Corintios 3. Era mi querer, dice Pablo, era mi desear, era mi anhelo, era eso mío, lo que yo deseaba. Era mi pasión. Como el apóstol Pablo tenía muchas cosas que enseñar. Pero imagínense que les hubiera dado carne de pescado. No iban a poder res. Capítulo 3. ¿Listo? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. No pude. Él quiso hacerlo, pero no estaba preparado el terreno para recibir palabras espirituales. Ahora, por favor, Hebreos, capítulo 5, 11. 5:11. ¿Listo? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo veo que para poder crecer hay una situación que hay que sacar. Lo tardío que somos para oír. Aquí ya vemos una buena cantidad de personas hoy. Pero no todos me están oyendo como el Espíritu deseara que escuchara. Porque la mente vuela a pensar. La mente vuela a pensar. Y el pensamiento del Espíritu es tratar con nosotros. Con su palabra. Pero acerca de qué, acerca de qué, acerca de lo que ha estado escribiendo. El libro de Hebreos es una palabra, una comida sólida. Hebreos es una comida sólida. Leer Hebreos es una comida fuerte, es un alimento fuerte. Es una comida, es un alimento no de cena, no para comer en la noche, sino para comer a mediodía. Una comida gruesa. Es una comida sólida, comida, alimento de la palabra de Dios. Pero acerca de esto tenemos muchas cosas que quiero decirles y son difíciles de explicar. No es que no se pueden comprender, dice el apóstol Pablo. No es que no se las puedo decir, pero hay un problema, es un problema de oído, de atención, Cuando Dios nos hable, hay que estar atentos. Digan amén. Dígale que está al lado, cuando Dios te hable, está atento. Y es que hay que oírlo, no es el témpano acá, sino acá, adentro. Versículo 12, a ver, del 12. Porque debiendo ser ya maestros, aquí es una tremenda censura, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿a qué se refiere? Después de tanto tiempo. Porque debiendo ya ser maestro, está hablando de un recorrido, está hablando de un caminar, está hablando de un transitar en el reino. Porque debiendo ya tanto tiempo, debiendo avanzado, quiere decir, habiendo ya, ustedes han tenido la oportunidad de avanzar. Es decir, ya debieron avanzar en el conocimiento de la palabra de Cristo, ya debe estar formado. Alabado el nombre del Señor. Esto se vuelve tremendo. Después de tanto tiempo tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y no es que son malos, está volviendo a enseñar arrepentimiento, ¿cómo se llama? ¿Otro rudimento? La Santa Cena.
Y no es que es malo, vuelvo a repetir, no es que es malo, porque Dios cada día va revelando el vino nuevo, va revelando cosas buenas en el vino nuevo. Alabado el nombre del Señor. Es como que me fuera a bautizar de nuevo. Porque no porque el agua me vaya a cambiar, sino porque ha habido un cambio, una revelación nueva de lo que significa el bautismo, que es la muerte y la resurrección de Cristo en mi vida. En mi vida. Poderoso el nombre del Señor. Entonces viene un creyente tanto tiempo. Pero necesita leche. 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 En vez de comida sólida. Y esto lo retrasa, lo retrasa. Ahora yo quiero llevarlos a, ya voy a terminar. Este punto va a ser interesante. Por lo menos a mí me fue de bendición. Espero que lo sea para usted. Hay una situación, le voy a dar un buen para esto. Salimos de la obra y entramos a otra. Debo crecer en la misericordia. Diga conmigo, debo crecer en la misericordia. Bueno, unos ladrones descendía un hombre en su caballo, y dice la palabra, que llegó cerca de Jericó, y unos ladrones lo agarraron y lo golpearon, lo maltrataron y lo dejaron tirado ahí. Era un camino transitable. Descendió un sacerdote, solo lo miró. Te golpearon. Bueno, se fue. Pero él tenía la vida, era el sacerdote, pero solo pasó y no miró de la vida. Vuelvo a repetir, como era un camino transitable, atrás venía el levita. El levita, los que viven en el templo, viven limpiando el templo, arreglando el templo, arreglando el equipo, arreglando el venir temprano. Pero no, yo le voy a ir al templo. Lo dejo tirado ahí. Atrás venía un samaritano, era gente con los hebreos. Y venía, entonces aquel se bajó de su caballo y lo fue a ver. Y lo agarró, lo suspendió en sus hombros y lo puso en la montura de su caballo, lo listó y lo llevó al hospital. Y la palabra es, ¿qué fue lo que usó que aquellos dos, el levita y el sacerdote, no usaron? ¿Qué fue la palabra que usó el samaritano? ¿Cuál fue la palabra? Misericordia. Misericordia. ¿Con quién? Con los necesitados. ¿A quién le falta misericordia? Al levita, al sacerdote. Quiere decir que no había crecido la misericordia en la vida del sacerdote y en la vida del levita. Ellos eran muy buenos en el altar, pero no tenían misericordia. Es decir, ¿qué quiere decir misericordia? ¿Qué quiere decir misericordia? La palabra misericordia es un atributo de Dios. Es un atributo, una virtud de Dios. La misericordia es un atributo de Dios, es una consideración al pecador. Es una amabilidad de Dios al pecador, de perdonarle, de absorberle la culpa. Y es decir, estoy con los brazos abiertos, mis oídos atentos a escuchar la oración para atenderlos. Eso se llama misericordia. Misericordia. Yo creo que el mucho saber de Biblia nos ha ayudado, pero para perder la sensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad. Y eso viene de pecado.
Eso viene de pecado. La misericordia es la falta de compasión en nuestra vida. Es la falta de amor en nuestra vida. Y debemos crecer en amor. Misericordia. La falta de sensibilidad. Un espíritu sensible. Un hombre estaba en una visión mientras Pablo estaba en otro lugar. Y en la visión que Pablo miraba una visión de noche, dice la palabra. Y en esa visión aparece un varón y le hacía la seña. Ven, ayúdanos. En la visión. Y Pablo, yo no entiendo mucho. Y dice la palabra Macedonia. ¿Cómo decía? Macedonia. Y decía el varón de Macedonia pidiendo ayuda. Pasa, ayúdanos. Y el salto de donde Pablo está a Macedonia era una colonia de Grecia. Hoy es la área de Turquía. Lo que les gusta ver geografía, ¿no? Entonces, en la visión Pablo queda perturbado. Bueno, entonces capítulo 16, vamos a ver, Sarita, capítulo 16 de Hechos. Gloria a Dios. Eso está en otro nivel. Eso de Pablo hay que estar en otro nivel. Dígale que está al lado, hay que estar en otro nivel. Tienes que ayudar a los macedonios, dígale, tienes que ayudar a los de Macedonia. Dígale que está al lado. Tienes que ayudar a las necesidades de Macedonia. Capítulo 16. A ver si puedo ubicar qué versículo de Sarita, ayúdame. Versículo. El pedir del Macedonio. Capítulo 6, versículos 16, 6. Para poder entender. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vaya usted. Boca cerrada, no van a evangelizar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez. No que lo hubiéramos hecho. Hubiéramos hecho una campaña. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa, entra a Macedonia. Y como dice, y ayúdanos. Pablo no es que tenía contenedores de ropa o contenedores de ¿cómo se llama? De azúcar o de alimentos. Pero el macedonio representa una comunidad. Porque realmente yo estuve buscando y dándole vuelta a todo el libro de los Hechos y nunca pude hallar el varón macedonio. De verdad. Y dándole vuelta para un lado y para otro, y el varón de Macedonia no lo hallé. No lo encontré. Para mí entonces representa una colonia, que para ese tiempo era como una comunidad que pertenece a Grecia, o hoy día a Turquía. Leamos de nuevo. Y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón de Macedonia. Estaba en pie, rogándole, diciendo, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, y este Pablo tenía una madurez para obedecer. No digo yo voy a despedirme dentro de un año, tal vez. Vio la visión enseguida. Y dice el escritor del libro de Hechos es un doctor que se llama Lucas. Por eso dice él, y partimos.
Él estaba allí y partimos. Lucas va escribiendo. Entonces dice Lucas, y enseguida partimos para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos ¿el qué? El reino. ¿Cuántos adoran al Padre por eso? Para esto se ocupa madurez. Y obedecer. Y tener misericordia. Llenar el corazón de misericordia. ¿A dónde nos llama el Señor? ¿A dónde quiere que vayamos? A Macedonia. Macedonia no quedaba ahí nomás. Quedaba a muchos kilómetros de distancia. Dios iba a suplir todo. Cuando Dios nos llama, Dios va a suplir todo. Digan conmigo, cuando Dios llama a hacer algo, Dios va a suplir todo. Cuando dicen amén, levante su mano y dígalo, Dios va a suplir todo. Dígalo, Dios va a suplir todo. Dios va a suplir la batería. ¿Qué más va a suplir? ¿Ah? El teclado. ¿Qué más va a suplir? Los músicos. Que les guste. Que les guste. No que se emocionen un rato. No, que les guste. No va a ser la mía. A mí fue que me gustaba un rato. Entonces no pude progresar en la música. No, eso no. Yo quiero que el músico le encante, que yo no lo pueda quitar. Así como si estuvieran pegados al celular. Bien pegados al celular. ¿Cómo se pegan al celular? Si quitarles el celular es, ¿qué? Es pelearse con ellos. No, estoy de vacaciones. Ya empecé, ya se me fueron los exámenes y ahora tengo que estar ligado a ahora que ya lo andan ahí. Abrime una cuenta de Google, le dicen ahora. ¿No les dice por ahí? Abrime una en YouTube, en tuyo. Regalar, ¿verdad? Pero cuando llegan con unos regalos, ¿y qué es lo que les regalan? Una tabla para perderlos más. El Señor quiere enviar a esta iglesia a los hijos a predicar el reino. Diga conmigo, yo necesito estar motivado para sensibilizar la misericordia de Dios en mi vida. A ver, ya voy a terminar. Isaías 40, versículo 2. A ver qué me dice. Ya rato digo, hablad al corazón. Necesitamos un corazón así de tierno. Hablarle al corazón. Hablarle al corazón. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Que el doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. Que Dios está dispuesto a perdonar, a levantar, a socorrer, a edificarlos, a restaurarlos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La misericordia, mostrar la misericordia. Mateo capítulo 5, versículos 7 y 9 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos tendrán misericordia. Dios quiere que tengamos misericordia. Que tengamos misericordia. Pablo llegó a Macedonia y llegó a Filipo. Y lo que encontró fue a una dama en el río orando. Encontró a una dama que se llamaba Lidia. ¿Hay alguna hermana que se llame Lidia por aquí? Bueno, saben que Lidia era una mujer que vendía púrpura, era decir, unas telas carísimas, telas púrpura, telas de mucho valor. Y qué interesante, la primera europea convertida a la fe se llamó Lidia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo se llamaba la primera convertida europea? Lidia. Tremendo. Lidia. Y Pablo la bautizó. Diga las Lidia.
que la siga llevando por ahí. No quieren ir a África. En África no quieren ir. Esta mañana, esta iglesia se está preparando para crecer.